Servicio de tomografía en Santa Fe de Antioquia, una exclusiva oportunidad en el occidente del departamento. Con el objetivo de satisfacer las necesidades diagnósticas de los habitantes del occidente y otros municipios de Antioquia, Escanografía Neurológica pone a su disposición el servicio de tomografía. Ubicado dentro del Hospital San Juan de Dios, en la calle 10, número 324. Queremos contribuir con la salud de las personas y ofrecer nuestra experiencia, el conocimiento de nuestros médicos, especialistas y subespecialistas y un modelo de atención orientado a la excelencia profesional con calidez humana. A continuación exponemos un resumen de la conferencia Indicaciones básicas para el servicio de tomografía que se realizó en el auditorio del Hospital San Juan de Dios a cargo de la doctora Tatiana Suárez Poveda, subespecialista en radiología de trauma y urgencias, y el doctor Luis Gabriel Asensio Durán, especialista en radiología e imágenes diagnósticas. En las conferencias se abordaron los siguientes temas: aplicaciones del TAC en las neurociencias, trauma de tórax, trauma de abdomen y abdomen agudo. Es muy importante que conozcan esta información para garantizar una excelente prestación del servicio. Le damos inicio entonces al doctor Luis Gabriel Asensio, especialista en radiología de imágenes diagnósticas, quien nos hablará sobre imágenes, ciencias neurológicas. Muchas gracias a todos, le damos la bienvenida al doctor. Buenas tardes. Básicamente la conferencia va a tratar del uso de la tomografía en la neurociencia. Empezamos con las indicaciones de la tomografía. Básicamente descartar hemorragias oranoidea. En este caso, la tomografía sigue siendo el estudio de elección, dada su alta sensibilidad para detectar la hemorragia oranoidea, por ser un estudio rápido y accesible. Los traumatismos cefálicos agudos, en que la tomografía sigue siendo el examen de elección frente a la resonancia inclusive. Es excelente en la visualización de fracturas de órbita, el hueso temporal, la cara y el cráneo. También en el accidente cerebrovascular y en la estenosis raquídea ósea todavía tiene bastante utilidad. Enfermedades neurodegenerativas, trastornos congénitos del encéfalo, en la evaluación postoperatoria inmediata de pacientes sometidos a cirugía de cráneo, en el estudio de las anomalías del hueso temporal, es el estudio de elección, en sinusitis, y cuando la resonancia está contraindicada o simplemente no está disponible. Un caso particular en resonancia que no se puede realizar, pacientes con marcapasos se tienen que estudiar con tomografía. Hemorragia oranoidea. Las causas básicas de la hemorragia oranoidea, la principal es el trauma. Las siguientes frecuencias serían la ruptura del aneurisma, las malformaciones arteriovenosas y las displasias sanguíneas. También algunos tumores hemorrágicos podrían producir cuadros de hemorragia subaranoidea. ¿Cuándo sospechamos? Pacientes con cefalea intensa, la peor de su vida, con signos meningios, es indicado realizar la tomografía lo antes posible. ¿Qué ventajas tiene? Es sencilla, rápida y muy específica para detectar las hemorragias subaranoideas. ¿Cómo se da? Bueno, pues básicamente en tomografía la sangre se ve cuando es aguda hiperdensa, es decir, se ve blanca. ¿Dónde la vamos a ver? En los espacios subaranoideos, básicamente en los surcos cerebrales y las cisternas. Nos va a ayudar en la orientación de la localización del sangrado, si es un aneurisma, por ejemplo, y nos va a descartar complicaciones derivadas de la hemorragia que influyen en el pronóstico, como el hematoma intraparenquimatoso y el drenaje de la hemorragia al sistema ventricular.
Ahí en la imagen podemos ver la presencia de sangre en la fisura interhemisférica y en algunos surcos cerebrales. Aquí vemos la hiperdensidad en las cisternas perimesencefálicas y como vemos una imagen hipodensa rodeada por el sangrado, que al realizar una tomografía con contraste vamos a visualizar un aneurisma de la carótida supraclinoidea. Bastante grande este aneurisma, generalmente no es que se presente así el caso. Un caso similar, aquí está el aneurisma localizado en la arteria comunicante anterior y vemos una complicación de un hematoma intrapariquimatoso. Siguiente. Esta imagen es para mostrar esta área hiperdensa como imágenes puntiformes, córticos o corticales que corresponden a una malformación arteriovenosa, otra causa de hemorragia solanoidea. En cuanto a los traumatismos cefálicos, el valor que tiene la tomografía es que nos permite detectar causas la presencia de lesiones que sean tratables y que requieran un manejo inmediato por su potencialidad letalidad. Entonces, por lo tanto, ante un trauma craneoencefálico, esa es la importancia de realizar la tomografía de cráneo, detectar una patología que se pueda tratar inmediatamente. Siguiente. O pues que requiera remisión a un nivel superior. Entre estas, la principal, pues el hematoma epidural, es potencialmente letal y puede llevar a herniación cerebral, por lo cual el manejo debe ser rápido. Como la mayoría de veces proviene de ruptura de arterias, su crecimiento es rápido y el paciente generalmente se deteriora. Clínicamente, generalmente el paciente puede inicialmente estar lúcido, pero después se descompensa y entra en estupor. Otras causas de hematoma epidural tenemos desgarro de la vena meningia media y en los casos de los hematomas epidurales de la fosa posterior tenemos el desgarro de los senos venosos como causa. Un reconocimiento precoz lleva a un tratamiento oportuno. Su localización frecuente es en el punto de impacto y un 30% se relaciona con lesiones relevantes como hematomas subdurales o contusiones en la zona de contragolpe. 85% se relacionan con una fractura de cráneo en el sitio donde se forma el hematoma. Las zonas más frecuentes es la región temporal. Las características por imagen, siguiente, se las mostraré acá en la siguiente diapositiva. Esto es un hematoma epidural, vemos su morfología biconvexa, es hiperdenso pues por su evolución aguda y no pasa suturas en las que está anclada la meninge. Esta es la imagen típica, biconvexa. Siguiente. Otro ejemplo donde vemos el hematoma y en la zona donde se formó el hematoma, la fractura de la bóveda craneana asociada. El hematoma subdural se produce entre la dura madre y la piedra aracnoides y su causa es generalmente desgarros de puentes venosos. Los cuadros clínicos básicos son pacientes jóvenes en los que tienen un trauma automovilístico y se les forman hematomas subdurales pequeños pero potencialmente mortales. El otro cuadro son pacientes adultos con caídas que evolucionan con lesiones de gran tamaño y obviamente crónicas debido a los cambios atróficos cerebrales que permiten el crecimiento de la lesión. Se pueden presentar tanto en la zona de impacto como de contragolpe. Se pueden extender a las fisuras interhemisféricas y al tentorio, ya que no están restringidos por las suturas. Su morfología es en media luna y su densidad va a variar de acuerdo a su evolución. Si son agudos son hiperdensos,
subagudos son isodensos y crónicos hipodensos. Entonces aquí vemos la morfología en semiluna, hiperdenso, y aquí vemos cómo se está metiendo a la cisura interhemisférica. Otro ejemplo que está desviando la línea media, produciendo una herniación sulfalcina con dilatación del ventrículo contralateral. Este paciente con estos signos de desviación de la línea media requiere ser remitido e intervenido de urgencia. Siguiente. En esta imagen estamos viendo dos hematomas crónicos. Tienen diferentes densidades porque han presentado resangrados. Dado los cambios atróficos son los que favorecen a que alcancen este crecimiento. Contusiones cerebrales. Estas ya son lesiones intraaxiales. Básicamente se producen por el contacto del hueso contra la corteza cerebral, produciéndose áreas de edema y hemorragia. La localización más frecuente es la región anteroinferior de los lóbulos temporales y frontales, y el 15% puede progresar a un hematoma intraparenquimatoso y producir signos de herniación. Por lo tanto, un paciente con contusión cerebral sería adecuado tomar un control en 24 horas para ver la evolución de las contusiones, si han aumentado el edema o el efecto de masa. Dentro de la evolución natural, el componente hemorrágico resuelve entre 2 y 4 semanas y puede quedar un área de encefalomalacia, o sea, una hipodensidad con pérdida de volumen en la zona del trauma. Aquí vemos en forma bilateral contusiones hemorrágicas, vemos áreas hiperdensas parcheadas, acá también vemos otra en la región temporal. Paciente con un trauma más severo en el que además de ver las contusiones hemorrágicas bilaterales, vemos un hematoma subdural asociado. La lesión axonal difusa es de las pocas entidades traumáticas del encéfalo en el que la resonancia tiene mucho mejor sensibilidad que la tomografía. Sin embargo, si uno tiene un paciente que sufrió un trauma cranoencefálico, que no recupera el estado de conciencia desde el momento mismo del trauma, y tiene una tomografía prácticamente dentro de límites normales, la sospecha de lesión axonal difusa es la principal. Solo un 20% de las lesiones axonales difusas presentan hemorragias que se puedan visualizar por la tomografía. Y las localizaciones más frecuentes pues son la sustancia blanca hemisférica, el cuerpo calloso y el aspecto dorsolateral del tronco. Aquí vemos un ejemplo. Son hemorragias pequeñas, redondeadas en la sustancia blanca, cerca de la región periventricular. Estas alteraciones que le he mencionado, cuando ejercen un efecto de masa, pueden llevar a una complicación mortal para el paciente, que es la herniación cerebral, debido a que el cerebro está dentro de una caja rígida, dividida por unos compartimentos que no son flexibles, haciendo que se produzca la herniación al pasar de un continente al otro. Se produce básicamente por el edema cerebral y lesiones ocupantes de espacio. Entre estos, pues además del trauma, tendríamos las neoplasias, abscesos cerebrales, etc. Los cuadros clásicos de herniación son la herniación amigdalina o cerebelosa inferior, la herniación ascendente del vermis, la herniación del lóbulo temporal, la herniación transtentorial central, que se hernian los dos lóbulos temporales, y la herniación sulfalcina, que es la que más frecuente se presenta. Estas herniaciones se asocian con compresión de estructuras vasculares. Las transtentoriales generalmente comprimen la arteria cerebral posterior y llevan a infartos extensos occipitales y del tronco cerebral. Aquí un esquema para mostrar las diferentes herniaciones. Acá la transtentorial ascendente, viendo el vermis pasando a través del tentorio. Y aquí vemos cómo las amígdalas cerebelosas están ocupando completamente la cisterna magna.
Aquí vemos la herniación del uncus temporal cuando es unilateral, o la transitoral descendente cuando todo el diencéfalo protruye hacia la fosa posterior. Y la herniación sulfalcina cuando pasa parte del lóbulo frontal y temporal a través de la línea media al lado contralateral. Siguiente. Entonces aquí vemos un hematoma subdural, cómo está originando la desviación de la línea media. Es frecuente que en este caso, que es una herniación sulfalcina, se produzca obstrucción del agujero de Monro y por lo tanto el sistema ventricular, el ventrículo lateral del lado contralateral queda ocluido o atrapado y por lo tanto se dilata por una hidrocefalia aguda. El ventrículo del lado ipsilateral al hematoma se encuentra comprimido completamente y no se visualiza. Las fracturas de cráneo se pueden dividir en lineales, diastásicas o deprimidas. Aquí estamos viendo una imagen de una fractura deprimida. Es de importancia establecer si son deprimidas o si son simplemente lineales, porque las deprimidas son indicación quirúrgica. Otro ejemplo de fractura deprimida con minuta se produce por golpe craneal directo, se asocia a edema de los tejidos blandos adyacentes en el cuero cabelludo y generalmente se asocian a una lesión encefálica grave. Sin embargo, 25% de los pacientes con lesiones letales no presentan fractura del cráneo. La fractura lineal, por ejemplo, se asocia a los hematomas extraxiales, como ya se los mostré en unas imágenes anteriores, y las fracturas deprimidas producen laceración meningia y laceración del parénquima cerebral. Las fracturas de la base del cráneo tienen múltiples complicaciones, como lesión de la arteria carótida, de la vena yugular, lesión de nervios craneales, fugas de líquido cefalorraquídeo, etc. Aquí para mostrarles una fractura longitudinal en el temporal, que atraviesa la cavidad timpánica con lesión de la